interna de la protuberancia, ¿cierto? Y la formación reticular. Vale la pena pues indicar que a simple vista nosotros ya creo sabemos por qué se conoce como protuberancia, ¿no? La palabra ya o la designación de puente pues tiene que ver más con el hecho de que está, pues es digamos el puente, ¿no? Entre lo que sería el bulbo y el mesencéfalo. Pero hablando de protuberancia, digamos que allí el dato relevante es que la protuberancia, ¿cierto? O el grado de protuberancia, mejor, de esta estructura se debe a que es un punto, digamos, de inflexión, ¿sí? Un punto de inflexión en relación a las conexiones entre la corteza y el cerebelo, ¿sí? De hecho, si uno analiza, por ejemplo, los que en algún momento tengan la posibilidad de hacer anatomía o bueno, cualquier estudio con biomodelos, ¿sí? Si mira, por ejemplo, una vaca, si mira, por ejemplo, ay Dios, y eso que esperé. Si mira, por ejemplo, eh, no sé, un caballo, ¿cierto? Cualquier animal, ¿sí? Van a ver que esa protuberancia no existe, ¿sí? Es decir, no es protuberante, no es protuberante. Y eso tiene que ver justamente por el refinamiento que hay en términos de lo cognitivo, en términos de lo motor, en términos, ay Dios, en términos de lo motor, en términos del lenguaje también se cree, ¿sí? Entonces, esa protuberancia se incrementa por esas conexiones que son córtico, ¿sí? Punto y punto cerebelosas, ¿sí? Entonces, en la medida que la corteza frontal, por ejemplo, se desarrolla y que los movimientos finos en los animales y en el humano se desarrollan, pues entonces allí mismo, ¿cierto? También se incrementan las conexiones entre la corteza y el cerebelo, pero como ya sabemos no son directas, sino que se van a través de los núcleos propios del puente, pues entonces lo que vamos a tener allí es un incremento del volumen de esa protuberancia. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que inicialmente se creía que esa protuberancia, al igual que el cerebelo, era o tenía una relación predominantemente motora. No, ahora sabemos que por ejemplo el parietal, sí, de hecho creo que la clase pasada la chica que nos mostró las conexiones o la organización de los pedúnculos cerebrales nos mostró justamente cómo habían fibras que eran corticopónticas, ¿cierto? Frontopónticas o frontopontinas, pero también habían fibras, ¿cierto? O una organización de los pedúnculos cerebrales en relación a lo parietal y en relación también a lo occipital, ¿no? Y por qué no a lo temporal. Entonces, por eso es que este puente tiene esta, digamos, gran ensanchamiento. Bien, aquí lo vemos, ¿cierto? Ustedes lo están viendo. Eso sería el surco basilar, ¿cierto? Por aquí va aquí tendríamos las dos arterias vertebrales. Teníamos las dos arterias vertebrales y ellas se van a unir, ¿cierto? Y van a constituir o se van a anastomosar en lo que sería la arteria basilar. Entonces aquí tendríamos las dos cerebrales, ¿cierto? Y aquí estaría, entonces Carolina, España. Este surco basilar, ¿sí? Entonces tenemos el puente. El límite dorsal, pues va a ser lo que se conoce como la línea pontina superior. Ustedes ya lo conocen. El límite inferior va a ser lo que sería la línea pontina inferior o el surco bulboprotuberancial, ¿sí? Y digamos, dentro de las características macroscópicas importantes de este puente, pues es por supuesto los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Y en la base de ese pedúnculo cerebeloso medio, pues entonces el origen aparente del quinto par craneal, ¿no? Como las características, sí. Ahora, en la cara posterior tenemos nosotros, por supuesto, lo que sería la fosa romboidea, ¿no? Que ahí está el acueducto, el cuarto ventrículo. Sí, pero digamos características macroscópicas que ustedes ya conocen. Ahora, recuerden ustedes cuando hicimos la clase de mesencéfalo, dijimos vamos a dividir eso en dos niveles, ¿cierto? Aquí lo vamos a dividir en tres niveles, ¿cierto? Nivel superior, ¿cierto? Tercio superior, el tercio medio, también conocido como el núcleo principal,
y el tercio inferior, que también se conoce como el nivel de los colículos faciales, ¿sí? Este que sería el tercio superior, ¿sí? Simplemente así lo llamamos tercio superior, ¿sí? Y al igual que en el caso del mesencéfalo, recuerden cuando hablábamos de mesencéfalo, nosotros veíamos aquí la fosa interpeduncular, los dos pedúnculos cerebrales, el acueducto de Silvio, ¿cierto? Y acá los colículos, uy, me quedaron desproporcionados los colículos superior e inferior, decíamos una región colicular, una región tegmental y una región peduncular. Aquí tenemos solamente dos regiones, ¿sí? Una región que es la región tegmental, recuerden que el tegmento se extiende entre el mesencéfalo y el bulbo, ¿cierto? Y una región que va a ser la región basilar. Se conoce como región basilar, pues justamente por este surco que está aquí, que es el surco de la arteria basilar. ¿Sí? Entonces, eso nos sirve a nosotros justamente para ubicar, ¿no? Uno ya sabe, esa estructura está en el tercio superior del puente, en la región tegmental o en la región basilar. Vamos a ver que en la región tegmental hay muchas variantes, mientras que la región basilar es muy continua. Sí, la región basilar siempre vamos a encontrar lo mismo, que son núcleos propios del puente y fibras. ¿Sí? Entonces, vemos que es bastante sencillo. ¿Sí? Entonces tenemos el tercio superior, aquí lo estamos viendo, ¿cierto? Tenemos el tercio medio, que es el del núcleo motor, ¿cierto? El principal, el núcleo motor del quinto, que vamos a ver pues que tiene que ver con la articulación temporomandibular y los músculos de la masticación. Y tenemos el tercio inferior, que es a nivel de los colículos faciales. De nuevo, ¿cierto? Va a haber una continuidad entre las fibras y pueden haber núcleos que aparecen, ¿cierto? Y que pueden desaparecer también dependiendo del sector. Otros son más, digamos, continuos, ¿cierto? Por ejemplo, la formación reticular, los núcleos de Raffet, la columna paramagnocelular, son muy continuos tanto y se extienden a nivel de todo el puente, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso de una forma muy sencillita, pero apréndaselo así como le estoy diciendo, ¿sí? La región, el tercio, ¿cierto? Donde está. Y ya, pues, obviamente, la función del núcleo. También vamos a ver los fascículos, muchos de ellos ya los conocemos, entonces nos va a quedar bastante sencillo. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Arranquemos con el tercio superior. Sí, si nosotros tenemos una imagen, ¿cierto? Y ese tercio superior estaría más o menos a este nivel. Como vemos, ¿cierto? Lo mismo que vemos, la forma como está organizado el libro, que me parece que es una forma muy pedagógica, ¿cierto? Núcleos y tractos. Dos regiones, una región tegmental y una región basilar, como ya les había dicho. Dentro de la región tegmental, ¿sí? Vamos a tener la formación reticular, ¿sí? En este caso, el núcleo de Raffet, ¿cierto? El núcleo pontino oral y el locus coeruleus, ¿sí? Que hacen parte de esa formación reticular. Y tenemos también el núcleo sensitivo del quinto. Y en la región basilar, pues vamos a tener los núcleos propios del puente, ¿sí? Entonces, lo podemos ubicar. Por ejemplo, el núcleo de Rafael, lo podemos ver ahora, igual que el pontino oral y eso lo vamos a ver al final. Sí, entonces podemos hablar ahora del locus coeruleus y el núcleo sensitivo del quinto. ¿Sí? Entonces, arranquemos mirándolo, ¿cierto? Miremos aquí la estructura fijamente, ¿sí? Entonces tenemos la región basilar, ¿cierto? Aquí tenemos la región tegmental. El límite aproximado es el lemnisco medio, ¿sí? Eso es lo que se ha indicado, ¿sí? Aquí tenemos sobre la línea media los núcleos de Raffet, ¿sí? Luego tengo la columna magnocelular, que es paralela, ahora la vemos bien, ¿cierto? Aquí tenemos el núcleo pontino oral, y aquí tenemos el locus coeruleus, ¿cierto? Y adicionalmente, pues, tenemos nosotros el núcleo del quinto sensitivo. Recuerden, pues, que ese quinto se extiende. Entonces, básicamente, esos son los núcleos que tenemos. Núcleos de Raffet, ahora los vemos, pontino oral, ahora los vemos, ¿cierto? Tenemos el locus coeruleus, ¿sí? El locus coeruleus es un núcleo que expresa noradrenalina, ¿sí? Eso creo que ustedes ya lo saben. Sí, aquí tenemos, de hecho, la imagen para eso, que expresa noradrenalina. Y tiene, digamos, una característica y es que las neuronitas que están localizadas en el locus coeruleus son unas neuronitas que se extienden de manera muy divergente. Entonces miren que, por ejemplo, ellas van a darle inervación a diferentes estructuras a nivel del tallo cerebral, ya sea del puente, de la médula, hacia abajo hacia la médula espinal, también hacia el cerebelo. Sí, estos centros neuroquímicos moduladores son muy divergentes. Y luego, ¿cierto? También tenemos fibras que van a ascender
y van a alcanzar toda la corteza prefrontal medial, la corteza frontal, la corteza parietal y se van a extender hasta la occipital. Y de hecho, pues, habrán fibras también que se extienden hasta el temporal. Una característica muy importante de este sistema noradrenérgico de locus coeruleus es que a nivel cortical, por ejemplo, participa, ¿sí?, en diferentes funciones, pero tal vez la mayor de ellas será el alertamiento. ¿Sí? El alertamiento. Ustedes van a ver ahora, vamos a ver algo que se llama el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, ¿sí? Y uno siempre describe el SARA como, digamos, como un sistema ascendente de fibras único, pero en realidad el SARA es mucho más, ¿sí? Es mucho más de lo que vamos a ver ahora. Y si uno es estricto, ahí también se va a vincular la noradrenalina, ¿sí? Entonces, la noradrenalina hace parte, ¿sí? No, digamos, en la literatura no se describe directamente, pero en términos funcionales sí hace parte de ese sistema activador reticular ascendente, ¿sí? Y tiene que ver justamente con el alertamiento, ¿sí? Cuando de hecho, cuando usted, por ejemplo, está atento, ¿cierto? Cuando usted está atento a una clase, por ejemplo, hay un nivel basal, ¿sí? Ese nivel basal de alertamiento lo da la noradrenalina, ¿sí? Y hay otro nivel, ¿cierto? Digamos que participa, que ya no es alertamiento, sino que ya es atención, y ese proceso de atención lo da la dopamina, ¿sí? Que permite que usted filtre estímulos irrelevantes, que se centre, que haga alteración alternada, etcétera, etcétera. Una característica bien interesante respecto a la noradrenalina, ¿cierto? Y de hecho a la dopamina y demás, es que nosotros durante el ciclo de vigilia, ¿cierto? Ellos están activos, sí, esas neuronitas están en términos eléctricos activas. Cuando uno se acuesta a dormir, ellas también se acuestan a dormir, ¿sí? Ellas se ponen silentes y a diferencia de lo que sucede con las células acetilcolinérgicas del complejo pedúnculo pontino, ellas funcionan al revés, ellas durante el día están, cuando uno está en actividad, ellas están silentes y en la noche ellas se ponen activas, ¿sí? Que tiene que ver con la consolidación de la información a largo plazo, entonces le dan una inervación rica a estructuras como por ejemplo el hipocampo. Pero lo que se ha visto en modelos, ciertos animales, es justamente que cuando una persona va a despertar, antes de que despierte en términos, digamos, conductuales, sistema reticular activador ascendente, entre ellos el locus coeruleus, comienzan a despertar, mientras que el complejo pedúnculo pontino comienza a decrecer su actividad. Y poco después ya la persona se pone, al menos conductualmente, activa, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque eso nos explica cómo en muchos casos cuando uno trasnocha, ¿no? Si usted, por ejemplo, se fue a rumbear o se fue, no sé, o no pudo dormir o tuvo que trasnochar, o lo que sea, y pasaste toda la noche, digamos, en vigilia, sí, al otro día tienes clase a las 10 de la mañana de neuroanatomía o histología o lo que sea, es muy posible, ¿cierto?, que tu capacidad de atención durante esa clase se vea mermada, se vea diezmada. ¿Por qué? Porque obviamente la actividad de esas células de locus coeruleus no van a estar, no va a ser óptima, entonces tú no vas a tener la base, ¿cierto?, el nivel basal para que la dopamina genere los procesos atencionales, no que vas a estar allí como, digamos, soñoliento, ¿cierto? Y un poco retraído, hipoactivo en términos atencionales. Y hacia abajo vamos a ver que este sistema noradrenérgico también se vincula con muchos aspectos, entre ellos también, por ejemplo, la inducción de la tonía del sueño, del que vamos a hablar más adelantito. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Profe, una pregunta. Claro. Es que tú nos estabas mencionando que cuando nosotros pues estábamos con esos tiempos de sueño, una de las neuronas que teníamos activadas eran las de acetilcolina, ¿cierto? La del complejo pedúnculo pontino, sí. Entonces, es que pues yo había pues leído pues según Pimienta, habían dicho que también podían como tener la posibilidad de que ese Lucus coeruleus también tuviera como fibras colinérgicas, solamente que no se ha podido ver como específicamente en los humanos. Pero entonces el glucus coeruleus, si tuviera también fibras colinérgicas, entonces en tiempos de sueño, ¿sí? También podríamos tenerlo activo, no Ya. las noradrenérgicas, pero sí las colinérgicas. Esa es esa es una pregunta bastante interesante y un poco, digamos, refinada. Lo que pasa es que hay los sistemas, como yo te mostré en esta imagen, los sistemas, bueno, hay dos cosas que hay que precisar. La primera
la formación reticular es un cóctel, ¿cierto? Es un cóctel. Uno siempre dice, el locus coeruleus es noradrenérgico, no es predominantemente noradrenérgico, lo que tú dices es completamente cierto. Hay también fibras que estarían, se sabe que expresan o sintetizan acetilcolina. O, por ejemplo, los núcleos de Raffet. Uno dice, los núcleos de Raffet son serotoninérgicos. Sí, entonces uno dice, sí son serotoninérgicos. No son predominantemente serotoninérgicos. También sabe que los núcleos de Raffet hay células que estarían expresando dopamina. Sí, entonces eso es interesante desde ese panorama. Ahora, ya en lo que tú dices de manera específica, ¿cierto? Lo que se sabe sobre el locus coeruleus, ¿cierto? Es que él durante los ciclos de sueño puede participar, al igual que otros núcleos de la formación reticular, en la inducción de la atonía, ¿sí? De la atonía del sueño. Por eso, de hecho, lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Uno cuando está durmiendo, si ustedes están aquí durmiendo, y cuando están durmiendo, el cuerpo está completamente sin tono, ¿sí? O digamos, bastante, se ha perdido la tonía, ¿sí? El cuerpo, pues sí, de la cara también. Sí, y eso implica que haya como un sistema, digamos, de disociación. Entonces, uno más o menos, eso está más o menos mediado, ¿sí? Entonces, si uno, ahora no tanto por la energía, la luz artificial, pero hay una ruta, ¿cierto?, que va entre las retinas, ¿cierto? Y la retina al hipotálamo, ¿sí? Aquí en este caso al hipotálamo, a los núcleos que ustedes conocen como supraquiasmáticos, no sé si ya vieron hipotálamo, ¿sí? Supraquiasmáticos, esos núcleos supraquiasmáticos tienen que ver con la regulación de los ritmos circadianos, ¿sí? Y en los núcleos supraquiasmáticos a la formación reticular, ¿sí? Y de la formación reticular, ¿sí? Aquí el complejo magnocelular, al tálamo, al núcleo reticular, y ya lo que hace el núcleo reticular es que inhibe al tálamo, ¿sí? Inhibe al tálamo. Entonces, cuando el núcleo reticular, miren que es una cascada, es un circuito bien interesante, de la retina a los supraquiasmáticos del hipotálamo, el hipotálamo le dice a la formación reticular que ya es hora de dormir, la formación reticular le dice al núcleo reticular del tálamo que ya es hora de dormir, y entonces el tálamo lo que hace es inhibir el núcleo reticular, inhibir los núcleos talámicos y la corteza se desconecta, ¿sí? Se desconecta. Entonces aquí ya, como el tálamo está desconectando la corteza cambia su actividad electrofisiológica, pero adicionalmente también queda desconectada. Entonces ahí ya uno comienza a dejar de percibir los estímulos externos, ¿sí? Entonces el ruido se comienza a escuchar lejos, 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 lejos. O, por ejemplo, ya si uno está en un cuarto iluminado, pues si está muy cansado, incluso el dolor, bueno, en fin, todos los mecanismos, la corteza se desconecta y ya comienza a trabajar allá como a su modo, entonces ahí uno comienza a soñar, ¿no? Uno comienza a tener pues sueños que tienen unas características diferentes, ¿no? Entre ellas la más común pues un contenido límbico. Pero hacia acá abajo también sucede algo con la formación reticular y allí podría participar el locus coeruleus. Y es justamente eso que yo les decía, generar la atonía. Entonces, en el caso de la acetilcolina, ¿cierto? La acetilcolina puede interactuar, como yo les decía la otra vez, con dos receptores nicotínicos, ¿sí? Esto es sinapsis neuromuscular, entonces la activación, ¿cierto? Se da sobre receptores nicotínicos y se activa, pero también sobre receptores muscarínicos. ¿Sí? Entonces, sobre receptores muscarínicos, lo que hace es inhibir, ¿sí? A través de esta acción hacia los receptores nicotínicos, lo que genera es atonía, porque inhibe la actividad muscular, ¿sí? Entonces hay atonía. Y así está la persona, pues entonces, con la corteza para acá soñando cosas, ¿cierto? Completamente desconectada al mundo exterior y con el tono muscular, pues digamos, completamente retraído. Entonces, la persona puede descansar. Sí, si no, comienza a tener reflejos y movimientos anormales, que de hecho es un prodromo del Parkinson, ¿no? Como el Parkinson es una alteración de la dopamina y en general de los sistemas neuroquímicos de la formación reticular, entonces la persona comienza muchas veces a tener, a dar sacudidas, ¿no? A mover los pies de forma, digamos, inusual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ha inducido, no se puede inducir una buena atonía por una de regulación neuroquímica de la formación reticular. O lo que sucede también, por ejemplo, en el sonambulismo, ¿no? En el sonambulismo la corteza está desconectada, pero la persona está moviendo el cuerpo. O al revés, ¿cierto? Está en lo que llama la parálisis del sueño. El cuerpo no responde, pero la corteza no se desconectó bien y la persona tiende a percibir pues como su entorno y obviamente su cuerpo no le recibe, no le responde y eso
pues la gente lo interpreta de mil formas, ¿no? De mil formas de la burbuja y no sé qué más. ¿Sí? ¿Te quedó clara la respuesta? ¿Te quedó clara, aclaré tu duda mejor? Sí, profe. O sea que este lucus ceruleus va a tener como una acción en la parte del sueño, pero más relacionadas con la tonía. Hacia abajo, Ujú. Ah, ok, hacia abajo, listo. es decir, hacia los pares craneales y hacia abajo hacia el cuerpo, hacia la actividad muscular. En eso cuando estamos hablando de acetilcolina. Pero la parte noradrenérgica sí tiene una función específicamente durante los ciclos de vigilia y tiene que ver con el alertamiento. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos el locus ceruleus, ¿cierto? Aquí lo Profe, tenemos. Dime. qué pena. Es que no me quedaron claros cuáles son los que van a estar activos o en modo siguiente durante el ciclo vigía. Durante el ciclo de vigilia, ¿cierto? Así como estás tú en este momento, hay varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaría el locus ceruleus, ¿sí? La BTA, por ejemplo, la sustancia negra compacta, ¿sí? Los núcleos de Raffet, el sistema activador, el SARA, el sistema activador reticular ascendente, ¿sí? Pero el que se ha reportado, sí, usted lo pueden ver en su capítulo de neurotransmisores generales, es el complejo pedúnculo pontino, que es un complejo colinérgico, ¿cierto? Que está ahí en relación al puente, ¿sí? Este es colinérgico, y este es muy importante, sobre todo se cree, porque participa en la consolidación de la información a largo plazo. Entonces, de noche, recuerden que eso lo vemos luego cuando veamos límbico, ¿cierto? Lo que se sabe es que la información pasa de memoria a corto plazo, de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo durante el ciclo de sueño, ¿sí? Y eso implica, por supuesto, que haya un, digamos, como un cóctel neuroquímico, y ese cóctel neuroquímico durante el sueño se da por este complejo pedúnculo pontino. Sí, es como la gasolina para que la información se consolide como información o memoria a largo plazo, ¿sí? Por eso tiene que ir a la inervación a estructuras límbicas, entre ellas el hipocampo, que participan en el circuito de PAPES, que es el circuito de consolidación de la información. ¿Te quedó claro? Sí, gracias, profe. Bien, ¿qué más tenemos? Pero, profe, qué Dime. pena. Es No, que dale. estaba preguntando, era más que estabas hablando, era como más de la acetilcolina y estos neurotransmisores que están muy activos. No entiendo tu pregunta. O sea, habíamos dicho que el de la noradrenalina iba a ser para poner cuidado, pero luego hablaste que habían unos que iban a estar activos y otros, pues no, durante el sueño. Sí, claro, por eso durante el sueño la BTA está inactiva, el locus ceruleus está inactivo, la sustancia negra compacta está inactiva, los núcleos de Raffet están inactivos, todo ese sistema reticular activador ascendente conocido como SARA, que tienen acetilcolina, que tienen todos esos están inactivos. El que está activo durante el ciclo de sueño, de forma a nivel cefálico, ¿no? Porque recuerda que hay dos sistemas, un sistema que es hacia los pares craneales y hacia la médula espinal, que esto lo que hace es generar atonía del sueño. Pero hay un sistema que es telencefálico, ¿sí? ¿Por qué no es importante o no es tan importante que esté activo? Pues porque uno durante el ciclo de sueño no está prestando atención ni nada, ¿cierto? Entonces, durante el ciclo de sueño todo eso se pone en latentes. La BTA, el locus ceruleus, la sustancia negra compacta, el núcleo de Raffet, todo eso se pone en latentes, ¿sí? ¿Quién queda activo? Queda activo a nivel del sistema telencefálico este, que es el complejo pedúnculo pontino, que es colinérgico. Ah, ok, gracias, profe. Vale. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos también el núcleo sensitivo del quinto. Ya les había dicho, igual se los voy a recapitular, ¿cierto? Nosotros podemos dividir ese complejo o ese sistema del trigémino en tres partes, ¿no? Tenemos la parte mesencefálica, la parte póntica, ¿cierto? Y la parte vulvar, suponiendo que este es el puente. Cierto, ya les había dicho que acá llegaba la información de propiocepción y que tiene una característica y era que no tenía rango periférico. Aquí sobre el puente, ¿cierto? Es decir, sobre este núcleo sensitivo del quinto, lo que vamos a tener es la procesamiento de información táctil, ¿sí? Tanto tacto simple, su mayoría, ¿cierto? Como tacto discriminativo. Sí, discriminativo. Uno no usa mucho el tacto discriminativo, pero hay tacto discriminativo. Por ejemplo, en la lengua, por ejemplo, tenemos receptores para tacto discriminativo. Sí, entonces este sería el núcleo quinto. Toda la información ingresa, ¿sí?
ganglio de Gasser, ¿cierto? Llega aquí al quinto y luego la información se decusa y asciende, ¿sí? Asciende. Aquí cuando va ascendiendo la vamos a conocer como ella se vehicula, ¿no? A través de lo que conocemos como el lemnisco medio. ¿Se acuerdan ustedes que ya lo habíamos visto, ¿sí? Lo otro ya son núcleos de la formación reticular, que son los núcleos de Raffet y núcleo pontino oral, ¿sí? Ahora lo vemos de todas formas, lo podemos ir mirando aquí rapidito. Miren, aquí ustedes tienen, estos serían los núcleos de Raffet. Igual a esto hay que hacer toda una parafernalia pero vamos despacio, que lo que importa es que ustedes lo aprendan. Sí, núcleos de Raffet, miren que se extienden, estos son los colículos superiores, colículos inferiores, este es el puente y este es el bulo. Entonces ellos se extienden de forma longitudinal, ¿sí? Acá ya la columna magnocelular, entonces tendría aquí la porción, digamos, mesencefálica, ¿cierto? Aquí estaría pontino oral, sí, estamos a este nivel, ¿sí? Luego sigue pontino caudal, sí, ya luego sigue el complejo magnocelular, luego está la columna paramagnocelular y luego está la columna parbicelular, que es de células chiquitas, sí, ya uno hace un corte, digamos, en el tercio inferior del puente y ya puede ver las 4 columnas, sí, pero aquí estamos viendo solamente dos, miren a este nivel, sí, que es este nivel que les estoy demarcando aquí con la flecha, tenemos solamente los núcleos de Raffet y tenemos pues el pontino oral, que es como el más dorsal de ellos, sí, pero eso lo vemos por aparte porque es formación reticular. Y tenemos los núcleos propios del puente, ¿sí? Entonces aquí los han dibujado aquí, ¿sí? Como los núcleos propios del puente. Entonces, ya les había dicho a ustedes, ¿sí? Que siempre viene de la corteza a los núcleos propios del puente, ¿cierto? Y estos se llaman fibras corticopónticas. Y luego de forma decusada, ¿sí? Si usted alguna vez tiene la posibilidad o cuando tenga la posibilidad de ver una tractografía, ustedes van a ver que siempre aquí las fibras están decusadas, ¿sí? Se decusan, ingresan por el pedúnculo cerebeloso medio, esto es importante, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso medio, los pedúnculos superior y el inferior, los cerebelosos, son bidireccionales. Este pedúnculo cerebeloso medio es unidireccional. Solamente tiene fibras que ingresan, ¿sí? Fibras glutamatéricas que están ingresando desde aquí, desde lo que serían los núcleos propios del puente, ¿sí? Y entran decusados. Entonces ahí ya se establecen fibras que serían fibras póntico cerebelosas o ponto cerebelosas, sí, estas tienen que ver con lo que yo le decía, con el aumento de la capacidad manipulativa, de la destreza manual, de la cognición, sí. Anteriormente se creía que el cerebelo era una estructura netamente motora, ahora se sabe que tan solo el 30% de motor, el 70% del restante es cognitivo, límbico y asociado a otras funciones. Y obviamente, como ya saben ustedes, la corteza no establece relaciones directas con el cerebelo, sino que lo hace a través de esto, que son los núcleos propios del puente. ¿Está claro? Sí, profe. Creo que estamos nomás 3 en la clase. Un compañerito, las 2 niñas y yo. 4. Bueno, muy bien. Ahora miremos los sistemas de fibras. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ya esto lo saben ustedes, ¿cierto? Fascículo longitudinal dorsal. Se los puedo recapitular, el fascículo longitudinal dorsal. Recuerden ustedes que se relaciona con información que proviene del hipotálamo, información que proviene de la amígdala, estructuras límbicas. Aquí aprovechemos esta imagencita para aclarar. Eso tienen que sabérselo ustedes de memoria, chicos. Por eso yo siempre les digo, está claro, está claro. Ustedes nunca duden en preguntarme, que yo no les voy a sancionar, ni mucho menos, pero quiero que quede absolutamente claro, al menos los contenidos que yo les doy. Este es el hipotálamo, lo están viendo ustedes aquí, ¿sí? Y por aquí, por el hipotálamo, viene un fascículo que se llama el fascículo medio del prosencéfalo. Sí, entonces miren que la información, por ejemplo, que viene de la amígdala o del hipotálamo, cursa por el fascículo medio del prosencéfalo, se va hacia atrás, ¿cierto? Y luego a nivel del mesencéfalo, ya la información asciende o desciende, ¿cierto? Por este que sería el fascículo longitudinal dorsal. Sí, entonces por eso decíamos que en el caso del fascículo longitudinal dorsal, es un fascículo que es bidireccional, ¿cierto? Que está comunicando estructuras límbicas. Entonces estructuras como por ejemplo el hipotálamo y la amígdala, ¿con quién? Con la formación reticular o con los núcleos parasimpáticos del tallo, particularmente el quinto. Yo le voy a dar un ejemplo para que usted entienda este fascículo. Usted en este momento está allí, ¿cierto? Y usted, no sé, digamos, bueno, estamos en Las Vegas, ¿cierto? Estamos en Las Vegas y en esa sale un tipo pues con una pistola, con una metralleta y comienza a disparar. Sí, entonces usted, por ejemplo, obviamente el sistema de percepción visual, auditivo y todo lo demás es cortical, ¿cierto? Luego hay un procesamiento prefrontal, ¿sí? Un procesamiento
prefrontal asociado a qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces usted ve un tipo disparando, ¿cierto? Y usted racionaliza y dice, no, pero la gente está cayendo, esto no es parte de una obra de teatro. Entonces inmediatamente la amígdala le pone ya la valencia emocional al asunto. Sí, obviamente miren que hay una coordinación entre la amígdala y la corteza, porque si usted está en una obra de teatro, por ejemplo, y usted ve que comienzan a disparar una película de cine, ¿no? Usted no sale a correr ni entra en pánico. ¿Por qué? Porque hay una relación, por supuesto, entre la corteza y la amígdala. Pero en este otro contexto, ¿cierto? Cuando se dice, no, esto es irregular, esto no hace parte de una obra de teatro, entonces esa amígdala comienza, uy, carajo, este sí ya está muy conchudo, llegó a las 5. Bueno, dejémoslo entrar. Espérenme un segundo. Mariana Lozada, hablemos con Mariana. ¿Qué hubo, Mariana? Mariana, ¿estás allí? Mariana Lozada. Hola, profe. Hola, mujer, ¿qué en esta hora de llegar? Profe, qué pena, es que no tenía luz. ¿No tenías qué? No tenía luz. Ah, carajo. Pues no Ah, me bueno. llegó el link de WhatsApp. Ah, bueno, mujer. Qué pena, profe. Bueno. Entonces, ya ustedes estaban allí, ¿cierto? Y entonces eh, eh, se activó la amígdala. Entonces, la amígdala ya es la que genera, ¿cierto? Que tenga, digamos, como una connotación emocional ese contexto, porque no es lo mismo estar viendo una película de un asesino que estar viendo en Las Vegas un tipo que comienza a disparar y la gente comienza a caer. Entonces, hasta ahí, digamos que hasta allí la amígdala no nos sirve para nada, ¿cierto? Entonces, calificar el contexto, pues sí, importante y todo, pero lo más importante es generar una respuesta autonómica, ¿no? Entonces, la amígdala, ¿sí? Aquí en relación con el hipotálamo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ya fascículo medio del prosencéfalo y este fascículo longitudinal dorsal, RUN, ¿cierto? Puede en ese sistema descendente activar la formación reticular. Luego que activa la formación reticular, sale el fibras retículo-espinales y se activa la cadena simpática toracolumbar. Entonces ahí lo que yo les decía a ustedes, genera todas las respuestas simpáticas, ¿no? Entonces la midriasis, me pongo pálido, ¿cierto? Se me reseca la boca, aumenta la frecuencia cardiorrespiratoria, tengo piloerección para controlar la temperatura, disminuye el peristaltismo. Sí, entonces ahí ya tengo todas las posibilidades de echar a correr, pues, y evitar, pues, que el tipo me asesine. Pero, ¿cierto? Si pasara lo contrario, ¿cierto? Y uno se da cuenta que es en Las Vegas y que todo hizo parte de un show, de un casino o algo así, pues entonces también acá hay un sistema de regulación y este sistema también puede participar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya a nivel de fibras, la corteza puede incidir sobre el hipotálamo, que es el centro regulador del sistema nervioso autónomo, y a través de estos sistemas descendentes, ¿cierto? Puede actuar sobre el décimo. Y el décimo lo que puede hacer es regular esto a la baja, ¿no? Entonces, todo lo contrario que hace el simpático, porque el décimo, los pares craneales son parasimpáticos y en este caso el décimo pues es el efector parasimpático, entonces disminuyo la fuerza cardiorrespiratoria, ¿cierto? Entonces favorezco la secreción salivar, por ejemplo. Entonces, bueno, claro que uno en general queda con mucha sed, ¿no? Pero uno después de un susto pide un vaso con agua, pero ya me pongo miótico, sí, incido pues sobre todos los sistemas, no solamente el décimo, sino todos los sistemas autonómicos parasimpáticos, sí, entonces vuelvo a tener lubricada la boca, luego vuelvo a tener lubricados los ojos, ya si el susto fue mucho, pues ya hay un desencadenamiento emocional, entonces ya chillo y todo lo demás, pero en general lo importante de este fascículo longitudinal dorsal, ¿cierto? Es que se presta o está a merced de esa respuesta, ¿cierto? Ya sean simpáticas o parasimpáticas. De hacia arriba, ¿no? Hacia arriba también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos ahora, el locus coeruleus, ¿sí? Entonces, ese sistema ascendente o el SARA, el sistema activador reticular ascendente, ¿cierto? Ellos cursan por estos sistemas. Yo no creo que sean los únicos, para serle franco, pero pues digamos que son los que se han descrito. ¿Sí? Entonces, hacia allá, hacia arriba puede ese sistemita que estábamos viendo aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué vía está ascendiendo esto? Sí, uno dice, muy posiblemente una de ellas es el fascículo longitudinal dorsal, sin que sea el único, ¿no? Eso no tiene que ser necesariamente así como tan específico. Fascículo longitudinal medial, ¿cierto? Ustedes ya saben que estaría, digamos, participando en la coordinación de los movimientos de la cabeza, el cuello y los ojos. Y allí, pues muy importante porque se sabe que establece relaciones entre los colículos superiores, entre los pares craneales tercero, cuarto y sexto, que son los oculomotores, entre el núcleo vestibular y entre los músculos del cuello, ¿sí? Entonces es muy importante.
El fascículo tectoespinal, pues que participa también en este circuito, comunica los colículos con la médula espinal, la neurona motora inferior de la médula espinal, particularmente con las relacionadas con la musculatura del cuello, ¿sí? Lemnisco medial, ¿hay algún residente por ahí? No hay residentes. ¿Tienen Sí, ustedes compañeros? profe, ahí escribe Sí, por el profe, grupo que están no tiene escribiendo en el chat. micrófono. Ah, ok. ¿Hay un solo residente? ¿Es de neurología o neurocirugía o cómo es el asunto? ¿Saben ustedes? De Profe, que es neurología, de profe. Solo hay neurología. uno. Ya, ok, vale. Bien, tenemos el hemisco medial, ¿cierto? El hemisco medio. Ya les había dicho a ustedes que son las fibras de gracilis y cuneatus, ¿cierto? Que el límite era T6, ¿cierto? Entonces de T6 hacia abajo, de T6 hacia arriba sería cuneatus. Llegan al núcleo gracilis y al núcleo cuneatus. Y en el tercio medio del bulbo se decusan y ascienden y ahí ya se bautizan como el hemisco medio, pero que también por ahí se vehiculan la fibra del quinto, ¿no? La fibra trigeminotalámica. Obviamente ustedes ya saben para qué núcleo talámico va. Tenemos el fascículo espinotalámico anterior, ¿cierto? Lleva información de tacto, ¿cierto? Lleva información de tacto simple, ¿sí? Lleva información de cosquillas, de prurito, ¿sí? Este también va para el tálamo. Este viene también decusado, ¿no? Él se decusa en la médula espinal. Tenemos el tracto tegmental central, que ustedes ya saben perfectamente que es un análogo al fascículo longitudinal dorsal, pero también se presta como análogo a un fascículo que vimos la clase pasada y que veremos más adelante cuando veamos cerebelo, que es el fascículo rubro olivar. ¿Sí? Recuerdan ustedes que va entre la porción parbicelular de los núcleos rojos, ¿cierto? Y el complejo olivar inferior, específicamente hacia la oliva accesoria y hacia el núcleo o hacia la región principal de esa oliva. Espinotalámico lateral, ¿cierto? Que sabemos que trae dolor y temperatura. De hecho, si uno es estricto, son dos fascículos espinotalámicos, ¿sí? Uno que es el neoespinotalámico lateral, neo, y uno que es el paleoespinotalámico lateral, ¿sí? Ellos se decusan, ambos se decusan igual que el espinotalámico anterior, ¿sí? Ellos se decusan, ellos ingresan. Entonces yo, por ejemplo, digamos acá una manito, ¿no? Tan, 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 y aquí se pinchó el dedito. Sí, o el niño que se quemó con la vela, sí, con la velita. Esta información ingresa, ¿cierto? Pasa por su respectivo ganglio, sí, entra por aquí por el contingente lateral, hace sinapsis. Aquí pasan un mundo de cosas que luego las comentamos cuando veamos sensitivos, ¿sí? Y la información se decusa y asciende por el cordón lateral, por eso recibe el nombre de espino, ¿cierto? Porque viene la médula espinal, talámico porque va para el tálamo, ¿cierto? Y lateral porque va por ese cordoncito lateral. Pero como yo les digo, hay uno neo y hay uno palio, ¿sí? De hecho, el neo lleva dolor localizado, dolor epicrítico, ¿sí? Epicrítico y temperatura. Mientras que el palio lleva dolor protopático, ¿sí? Y también temperatura, ¿sí? Pero este es más viejo, ¿sí? Entonces lo que sucede con ese fasciculito, ellos se decusan. Hay una cosa interesante y es que ellos cuando se van decusando van ascendiendo, ¿sí? Entonces luego van a ver en médula que la clínica, por ejemplo, si yo hago una corta así o una vista longitudinal, si la información ingresa aquí, ella se decusa pero asciende dos segmentos, ¿sí? Dos segmentos. Entonces la clínica siempre, y eso lo puede decir el residente que tiene el micrófono malo, la clínica para dolor es dos segmentos por encima del lugar donde se está dando la lesión. Bien, entonces les iba diciendo del palio, ¿cierto? Entonces la información va ascendiendo ya decusada, ¿cierto? Aquí ya se decusó y va dejando colaterales en la formación reticular, ¿sí? En la formación reticular vulvar continua. Y esa incidencia sobre la formación reticular tiene que ver con la activación. Entonces activa el SARA, ¿sí? Entonces uno está, o sea, si usted se está quemando, por ejemplo, ¿cierto? Usted no está tranquilo y dice como que, ay, no, me voy a poner aquí la mano en la estufa para echarme un sueñito. No, uno en general, ¿cierto? Cuando se está quemando o está sufriendo dolor, uno tiene una hiperactividad, ¿cierto? La corteza está muy activa porque el SARA está muy activo. Y eso es bueno, además que también activa el sistema nervioso autónomo en su visión simpática para correr, para la supervivencia, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es una vía más vieja
y luego llega al tálamo, pero vamos a ver que llega al tálamo ya no a través del núcleo ventral posterior lateral, sino que llega a través de los núcleos intralaminares. Sí, bueno, núcleo ventral posterior lateral y medial, porque también hay información de la cara, ¿no? Como cuando se le duele una muelita o algo por el estilo. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Profe, una pregunta, qué pena. Claro, ¿Nos no, puedes, pregunta todo lo que quieras. ¿Nos puedes volver a repetir lo que hacía el neo y el palio, que no me quedó muy claro, por favor? Sí, de todas formas, eso no es información de esta clase porque eso lo vemos en sensitivo. Estoy seguro que lo ven conmigo, pero claro que te respondo. El neo lleva dolor epicrítico y el palio lleva dolor protopático, ¿sí? Este dolor epicrítico es el dolor localizado, ¿sí? Que era lo que yo que te decía. Está la persona aquí, ¿cierto? Se quemó la manito, ¿sí? Se quemó la manito y tú dices, ay, me quemé exactamente el pulgar o me quemé el índice. Esa información localizada, esa epicrítica va por el neo. Por el palio va la información que es protopática, que es difusa. Tú te quemaste un dedito, pero tú sientes como una jartera en toda la mano, ¿cierto? Y esa información protopática es la que hace que te pongas activa, que te quite el sueño, por ejemplo, ¿cierto? O que corras del estímulo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de esos animalitos, cuando hubo esos incendios en Australia, ellos se pusieron simpáticos y echaron a correr huyendo del fuego. ¿Por qué? Justamente porque lo primero que activa es esa vía palio, ¿sí? Que activa la formación reticular, el SARA. ¿Sí? Esa vía palio también participa en la modulación del dolor. Y como yo te digo, llega al tálamo, pero no va a llegar por vía del núcleo ventral posterior lateral, ¿sí? O medial, no. Llega por los núcleos intralaminares y es muy inespecífico, ¿sí? Entonces, además pasa por el sistema límbico, entonces este es el componente que permite que el dolor se invista de una emoción. Entonces aquí es donde tú te quedas y dices, ah, maldito dolor, ¿cuándo se me va a quitar este dolor? Qué fastidio. Sí, ¿por qué? Porque tiene que ver con el sistema límbico y es el que te da la memoria también. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes, no sé, un dolor X, ¿sí? Un dolor, o te quemaste, pues, el niño le metió el dedo a la vela y se quemó y eso le dolió horrible, generó una huella, generó un recuerdo, una huella de memoria, entonces ya el niño sabe que a la vela no se le mete la mano, sí, entonces a la vía palio, pero lo que te digo, ¿no? Eso lo vemos luego en sistemas sensitivos, sí, lo importante es que ustedes reconozcan ahora para cuando vengan sistemas sensitivos de que hay dos sistemas, uno palio y uno neo, sí, el palio es protopático y tiene una relación funcional muy extensa con lo límbico, con la memoria, con lo emocional, incluso con la modulación del dolor, etcétera. Mientras que el neo tiene una relación más estrecha con lo que sería propiamente el dolor localizado. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Vale. Profe, Dime. pero en ese dolor localizado también tendríamos una parte límbica y de memoria, Es sería que son, solamente con el palio. Es que son indisociables, sí, son indisociables. Lo que yo te digo, tú tienes un dolor molar, Ok. por ejemplo, ¿cierto? Tienes un dolor molar y tú sabes que dices, me está doliendo tal molar, ¿cierto? Me está doliendo es un incisivo, un canino, lo que sea. Pero eso es indisociable al hecho de que te genere malestar, de que te genere sudoración, de que te genere mal genio, de que te recuerde luego cuál es el dolor de molar y cómo la gente clasifica, ¿no? El dolor del oído es horrible o el dolor de la... Sí, mientras que, sí, entonces todas esas cuestiones van juntas, ¿está claro? Pero se pueden disociar, que es lo interesante. Clínicamente se puede, no, clínicamente no. Digamos, terapéuticamente se pueden disociar, ¿sí? Quirúrgicamente se pueden disociar, ¿está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, luego cuando veamos, sí, cuando hay cirugía paliativa, por ejemplo, se pueden disociar y la persona puede sentir el dolor localizado, pero pierde la sensación emocional asociada al dolor, pero eso lo vemos luego. Bien, y tenemos aquí el espinotectal, ¿cierto? Que ya sabemos que participa, es uno de los fascículos que participa pues allí justamente en la regulación o la coordinación de los movimientos de la cabeza, el cuello y los ojos. Y tenemos el rubro espinal, pues que ya sabemos que parte de la porción magnocelular de los núcleos rojos y que le va a dar inervación a la musculatura flexora para miembros superiores. Acá ya en la región basilar tenemos los fascículos corticoespinales, sobra decir, ¿cierto? Que son fibras que vienen desde la corteza, particularmente de estructuras motoras, y van a llegar a la médula espinal, ¿cierto? Que luego vamos a ver en la clase de bulbo, que la clase... Ah, chicos, como no tienen examen el miércoles, ¿les parece si hacemos la clase el miércoles de bulbo? Sí, profe. Profe,
Listo. Entonces bueno, yo tengo que hablar con Diana de todas formas. Pero confirmado. Las fibras corticoespinales que pueden ser el fascículo córtico-espinal lateral, ¿cierto? Eso lo vemos luego, no se preocupen. Con el sistema motor, que es el que se decusa, aquí más o menos entre el 80 y el 90% de las fibras, más o menos 800.000, 900.000 fibras. Y el fascículo córtico-espinal anterior, que es el que sigue derecho. Eso lo vemos luego. Fibras corticonucleares, ¿cierto? Entonces son fibras que vienen de la corteza hacia los diferentes núcleos del tallo cerebral, ¿sí? Recuerden ustedes que la corteza ejerce una acción sobre el tallo cerebral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted lo puede ir organizando en su esquemita mental. Ah, el área 8, por ejemplo. ¿A dónde van esas fibras? Prum. El par 3, al par 4 y al par sexto. Sí, el sexto está en el puente, entonces esas fibras que pasan por la región basilar, estas son mesencefálicas, esta no. Esas que van para el sexto, pues pasan por ahí, eso hace parte de las fibras corticonucleares. O si usted piensa en el giro precentral, por ejemplo, ¿cierto? Y este que está la representación de la cara, ¿no? Entonces, estas fibritas que vienen ahí, el giro precentral y van hacia abajo, van a llegar aquí también al mismo nivel, a nivel tercio inferior del puente, van para el séptimo. Entonces, también están esas fibras. Pero usted también puede vincular otra fibra, no necesariamente, bueno, y las que van para los pares craneales bajos. Pero también, por ejemplo, fibras que van entre la corteza prefrontal y los núcleos de Raffet, ¿cierto? Son fibras que pueden, en algún medio, aunque obviamente van a privilegiar siempre los fascículos como el longitudinal dorsal o el tegmental central, pues es posible que hayan fibras que vayan hacia la región tegmental y estén cursando por allí, pero digamos que lo que se ha reportado clásicamente son fibras que van hacia los pares craneales. Fibras corticopónticas que provienen del frontal, provienen del parietal, provienen del occipital, provienen del temporal, y luego fibras cruzadas, que ya las habíamos nombrado, que van a ir hacia el cerebelo, es decir, fibras pontocerebelosas. ¿Ha sido claro hasta allí, muchachos? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Vamos al tercio medio, ¿cierto? Vamos al tercio medio. Aquí de nuevo, ¿cierto? Aparecen y reaparecen estructuras. Aparecen y desaparecen mejor. Entonces tenemos la formación reticular, ¿sí? Que es un tema muy interesante, muy complejo. Si usted, por ejemplo, eso depende mucho, ¿no? La formación reticular no hay consenso, pues, porque esto depende, primero que todo, de estudios post-mortem o estudios en biomodelos. Aparte son estructuras muy chiquiticas, no hay núcleos, digamos, no todos en los casos son núcleos, digamos, como integrados, sino que están disgregados, entonces por eso se llama formación reticular, ¿no? Entonces uno dice, no. Entonces no todos tienen consenso, pues se sabe mucho de los funcional, pero se sabe muy poco en general de su anatomía, así es que es importante, ¿no? Porque en realidad no es que lo sea. Tengo el rafe magno, ¿cierto? Tengo pontino caudal y tengo el núcleo parbicelular, ¿cierto? Acá tenía, ¿sí? Núcleo de rafe, ¿cierto? Rafe pontino, ¿cierto? Entonces aquí lo tengo, ¿sí? Miren aquí, por ejemplo, tenía aquí rafe mesencefálico, ¿cierto? Rafe pontino, rafe magno, luego acá será rafe pálido y oscuro. Aquí tengo el pontino oral, aquí estábamos ahora, ¿no? Ya pasamos a este nivel, entonces ya tengo aquí, ¿cierto? Rafe magno, ¿cierto? Hace parte de los núcleos de rafe, eso lo vemos ahora en formación reticular. Y tengo este grandote aquí ya un poco más grande, que sería el pontino caudal. Sí, el otro era pontino oral, pues la boca está más arriba, ¿cierto? Ese es pontino caudal. ¿Sí? Y bueno, pues tendríamos que hacer un corte un poco más abajo, más o menos aquí, tercio medio del puente. Y alcanzo allá a ver la columna parbicelular, ¿sí? Esta columna parbicelular de células pequeñas. Entonces, en estos cuatro, digamos, en estas cuatro columnas pares, ¿cierto? Si yo hago un corte justamente aquí, ¿sí? No, espera que me quedo mal hecho. Voy a cogerla bien acá. Aquí, miren, sí, este es el tercio medio sí, 2/3, el tercio medio. Entonces tengo justamente, ¿cierto? Que voy a coger esto que sería parte de lo que sería ahora sí rafe magno. Aquí estaría cogiendo esto, ¿cierto? Que sería pontino caudal. Y estaría cogiendo parte de lo que sería la cuarta columna, la más distal, que sería la columna parbicelular. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que nos está mostrando aquí. Rafe magno, pontino caudal y la columna parbicelular. ¿Sí? Y tenemos la presencia de algunos núcleos, ¿sí? Entonces el núcleo vestibular superior, ¿sí? El núcleo motor del quinto, que es el núcleo principal, ¿sí? Por eso aquí se le conoce como núcleo motor del quinto par.
y tenemos los cuerpos trapezoideos que ya comienzan a aparecer. Y en relación pues a la región basilar, pues siguen los núcleos propios del puente, ¿sí? Entonces si yo me devuelvo la imagen, pues tengo aquí el cuarto ventrículo, ¿cierto? Todavía no hay fosa romboidea, ¿no? Todavía no se ha abierto la fosa romboidea. Tengo los pedúnculos cerebelosos medios, sí, que son los más grandes de los tres. Cuando uno ve los tres, el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, los medios son los más grandes, ¿sí? Recuerden que son cruzados y solamente ingresan fibras. Aquí tengo el pedúnculo cerebeloso superior o los pedúnculos cerebelosos superiores y tengo aquí el velo medular superior, ¿sí? Que estaría, digamos, entre comillas, uniendo esos pedúnculos. Entonces ya me voy a sacar, tengo de nuevo el hemisco medio, ¿cierto? Como, digamos, una fascículo limítrofe, ¿sí? Entre la región tegmental, ¿sí? Lo que sería propiamente la región basilar. Basilar. Sí, todo aquí aparece, ¿cierto? Miren las columnas, las dos del medio, los núcleos de Raffet, ¿cierto? Que ya habíamos dicho que era Raffet magno, ¿cierto? Tengo, aquí continúo viendo el locus coeruleus, ¿cierto? Del que ya hablamos, ¿sí? Locus coeruleus. Tengo el pontino caudal, ¿sí? Que debe estar aquí, ¿cierto? Y más lateral tengo lo parvicelular, ¿cierto? Sería la cuarta columna, la tercera columna todavía no aparece. Pero sí, digamos que hay unos datos allí, pero que aquí me está faltando algo. Esta es la que tengo que ver. Tengo aquí los núcleos de Raffet, sí, tengo aquí el pontino caudal, de nuevo, ¿cierto? Y tengo aquí la columnita parvicelular. Sí, estas son las tres columnas de esa formación reticular. Y ya me aparece el quinto, ¿no? El quinto motor. Sí, el quinto motor. Entonces ya cuando uno habla del quinto motor, tiene que hablar pues obviamente de B3. Recuerden que el trigémino es un par craneal que tiene dos componentes, es mixto, ¿no? Tiene un componente motor, sí, y un componente de la sensibilidad general. La sensibilidad general, pues, digamos, es claro, ¿cierto? Que ya lo habíamos dicho, que se extiende desde el mesencéfalo hasta el bulbo, pero en el caso del componente motor, este va a tener que ver con los músculos de la masticación, ¿sí? Para masticar. Y va a la inervación, ¿cierto? Justamente a los mismos músculos de la masticación, al pterigoideo, al temporal, ¿cierto? Eh, a ver, veo con más. El pterigoideo medial, pterigoideo más lateral, el temporal, ¿cierto? Ya lo dije, y el temporal, que son, digamos, propiamente los músculos asociados a la masticación. Me falta uno, chicos, ayúdenme. Pterigoideo medial, pterigoideo lateral, temporal. El macetero. El macetero, sí señor, el macetero, porque a platisma no le da, ¿no? Al macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral, sí, entonces esto es muy importante, sí. Entonces si usted piensa, por ejemplo, en esos músculos de la masticación, usted puede hacer su esquemita mental. Usted hace su cortecita, ¿cierto? Y aquí tiene entonces usted la cisura central, y aquí tiene el giro precentral. Entonces usted aquí ubica justamente donde está el homúnculo B3, ¿cierto? Entonces salen las fibras, van a ir por la cápsula interna, luego se vuelven pedúnculos cerebrales, ¿cierto? Si usted ve el corte superior del puente, pues entonces van a ir como fibras ahí en la región basilar y luego va a llegar allí al puente, al tercio medio, alcanza el quinto, y eso ya neurona motora, esta neurona motora superior, ¿cierto? Esto es neurona motora inferior, sí, y de allí va a salir y le va a dar inervación pues al macetero, al pterigoideo medial, al pterigoideo lateral y al temporal, ¿sí? Entonces usted ya hace todo su trabajo de masticación. Bien, ¿qué más tenemos? Los cuerpos trapezoideos, ¿no? Los cuerpos trapezoideos. Entonces, cuando hablamos de los cuerpos trapezoideos, ¿sí? Los cuerpos trapezoideos son unos núcleos que hacen parte de la vía auditiva. Yo se los había comentado a ustedes, ¿no? Les he comentado cuando hablamos del hemisco lateral, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes que los cuerpos trapezoideos, justamente en esa vía auditiva, ¿sí? Está la aurícula, ¿sí? El oído interno, llegamos acá en el bulbo a los núcleos cocleares y de los núcleos cocleares la información se va bilateral hacia los cuerpos trapezoideos, ¿sí? Entonces los cuerpos trapezoideos, la vía auditiva es una vía que es bilateral, ¿no? Por eso cuando a una persona se le afecta la audición de un lado, no es que se disfuncione completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información es bilateral. Y en los cuerpos trapezoideos, ¿cierto? Ya la información
va a continuar hacia los colículos inferiores y de ahí hacia el tálamo. Recuerden que este fasciculito que está aquí es el lemnisco lateral. Sí, entonces tenemos por esa vía, ¿cierto? Tenemos los núcleos motor del quinto, el cuerpo trapezoideo, y tenemos el núcleo vestibular superior, ¿sí? Voy a dejar este núcleo vestibular superior para verlo en conjunto ahora que lleguemos al tercio inferior del bulbo, ¿sí? Para que lleguemos ahí los vemos todos los núcleos vestibulares en conjunto. ¿Qué más tengo en la región basilar? Pues lo mismo que ya sabíamos, Profe, ¿no? Dime. dos preguntitas. La primera era que a ese nivel igual también tenemos que ver el núcleo sensitivo del quinto, ¿cierto? Porque igual ese va a estar como a lo largo de todo el tallo, ¿no? Exactamente. Sí, lo que yo te decía el otro día, ¿no? Si este es el tal, entonces aquí está el mesencéfalo, aquí está el puente y aquí está el motor, ¿sí? Y el sensitivo se extiende completamente a lo largo de mesencéfalo, puente y bulbo. Muy bien. ¿Y la ¿Y otra? ellos nunca están conectados? Esa O es sea, una, ¿son como aparte? pues yo no sabría si están, o sea, que son el mismo núcleo o no son el mismo núcleo, porque las características histológicas, neuroquímicas, son diferentes. Es decir, este, por ejemplo, va a recibir de arriba de la corteza fibras motoras y salen y va a ser colinérgico, porque la sinapsis neuromuscular es colinérgica. A este, por ejemplo, son fibras sensitivas que están llegando o se está recibiendo aferentes de un ganglio, ¿cierto? Que es el ganglio de Gasser. Y de aquí, ¿cierto? La información va a ascender hacia el tálamo. Yo lo que sí sé, ¿cierto? Es que el mesencefálico sí está conectado. Es decir, si yo hago digamos, el esquemita, ¿cierto? Voy a dividirlo en tres, ¿cierto? El mesencefálico sí está conectado con este porque se genera el reflejo de masticación, ¿sí? Entonces, recibe el mesencefálico del estímulo externo y se conecta con este y hace un reflejo, ¿sí? Hace un reflejo, que es el reflejo de masticación. Por eso cuando uno está masticando, ¿cierto? Esa actividad se va de forma refleja, lo que yo te decía el otro día. Tú estás comiendo algo y la mandíbula se descuelga de forma refleja, ¿sí? Igual vuelve y cuando tú masticas y ella vuelve y se descuelga de forma refleja, pero eso depende de la propiocepción aferente, ¿sí? Que la propiocepción esté ingresando por el mesencefálico, contacte el quinto motor y el quinto genera ya, digamos, el acto motor. ¿Está claro? Sí, profe. Y la otra pregunta era que, pues, haciendo la lectura, pues habían dicho que en ese núcleo motor pues a nivel del núcleo motor del quinto, es decir, en este corte que sería como el tercio medio, Ajá. había un núcleo que es el núcleo coclear superior, que era uno de esos núcleos cocleares que tú nos estabas mencionando en la cosa Ajá. de la parte auditiva, pero nunca lo logré como identificar, pues, como en el corte. Entonces, no sé si no tomarlo en cuenta porque igual no lo pusieron en el gráfico que tú nos muestras. Mira O que, sea, mira, mira que los cuerpos trapezoideos son predominantemente del tercio inferior e incluso de la parte superior del bulbo, ¿sí? Lo que pasa es que es muy difícil, ¿sí? Para todos los histólogos y anatomistas y demás, es muy difícil precisar porque es que es lo que yo te decía, es la formación reticular, ¿sí? No es una cosa exacta. Entonces, mucho de lo que se dice no, o sea, por ejemplo, los núcleos vestibulares, hay el núcleo vestibular superior. Se sabe que los núcleos vestibulares son prominentemente del tercio inferior del puente, ¿sí? Entonces, digamos que este grado de precisión no te lo puede dar nadie, ¿sí? Entonces, sí, sí lo dice, sí lo establece. Núcleos cocleares o el núcleo coclear superior. Pero digamos que eso resulta irrelevante. Es mejor cuando tú piensas en los núcleos cocleares, tú sabes que están en la región tegmental y que se extienden, ¿cierto?, entre la porción inferior del puente y el tercio superior del bulbo. Sí, entonces es una localización más o menos precisa. Pero precisar más de ahí para allá resulta, pues, digamos, muy difícil en términos de la neuroanatomía. No creo que nadie tenga, digamos, a menos de que alguien se haya dedicado, seguramente sí alguien se ha dedicado a hacer un estudio, pues, muy específico en, no sé, en primates o en otros biomodelos y tenga una precisión en ese biomodelo un poco más detallada, pero en el ser humano lo que tenemos es una aproximación. ¿Está claro? Bueno, tenemos entonces, bueno, estamos aquí en la formación reticular, ¿cierto? Magno, pontino, parvicelular, estaba pendiente, ¿cierto? Tuvimos el núcleo vestibular superior, núcleo motor del quinto, este lo dejamos allí en stand-by.
cuerpos trapezoideos, vimos los núcleos propios del puente. Ahora, si miramos las fibras, pues tenemos lo mismo, ¿cierto? Fascículo longitudinal medial, fascículo longitudinal dorsal, fascículo tectoespinal, retículo espinal, de esto voy a hablar. Rubro espinal ya lo vimos, ¿cierto? Fascículo espinocerebeloso anterior. Miren que en la diapositiva pasada no estaba, ¿no? En este cuadrito no está el espino. Ah, sí, aquí estaba, mentira. Ah, no, espinotalámico. Aquí aparece el espinocerebeloso anterior. Sí, entonces usted dice, ah, entonces llega a esa altura. No, simplemente no lo nombraron. Porque yo les comenté a ustedes, ¿no? Que el fascículo, si uno hace la médula espinal, el fascículo espinocerebeloso son dos. Uno posterior, que ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior, y otro que es doblemente decusado, yo les dije, eso lo vemos después en cerebelo, que asciende hasta el pedúnculo cerebeloso superior, se decusa e ingresa, ¿sí? Hacia el cerebelo. Entonces, ese fascículo obviamente va a estar a nivel de todo el tallo cerebral. Ahora no lo colocaron en el tercio superior, aquí sí lo colocaron, pero usted ya puede deducir de que es un fascículo que es longitudinal, ¿sí? Ahora, ¿qué información lleva? Pues información sensitiva del cuerpo. Recuerden que es predominantemente de la parte inferior del cuerpo, que yo les había contado a ustedes que en el caso del cerebelo, ¿cierto? El muñequito está patas arriba, ¿no? Entonces, este fascículo espinocerebeloso anterior lleva información de sensibilidad de la parte inferior del cuerpo. Espinotalámico anterior, ya lo vimos. Espinotalámico lateral, vimos el lemnisco medial, vimos el espinotectal y vimos también el lemnisco lateral, ¿cierto? Que ya lo vimos asociado a los cuerpos trapezoideos y haciendo parte de esa información auditiva. Y en la región basilar, pues tenemos los córticoespinales, los córticonucleares y las corticopónticas. ¿Hay puntos cerebelosos? Obviamente hay puntos cerebelosos, por alguna razón no se puso aquí, pero hay puntos cerebelosos. Son cuestiones que uno, digamos, puede deducir y lidiar con ellas, pues, en términos del funcionamiento. Bien, último nivel, ¿cierto? Que sería el nivel de los colículos faciales, ¿cierto? La misma división, núcleos y tractos, ¿cierto? Pero aquí ya tenemos, digamos, un número más amplio de estructuras. Tenemos la región tegmental y tenemos la región basilar. Ahora sí tenemos toda la formación reticular. Entonces tenemos rafe pálido, rafe oscuro, la columna paramagnocelular y la columna parbicelular, ¿sí? Entonces aquí ya las podemos ver todas, ¿cierto? A este nivel inferior, ¿cierto? Tenemos pues que sería los núcleos de rafe, ¿cierto? La columna aquí magnocelular, ¿cierto? Paramagnocelular y la columna parbicelular, que hace parte de la descripción de la formación reticular que veremos más adelante, ¿sí? Y tenemos entonces, ¿cierto? Ah, bueno, en el caso de rafe, ¿cierto? Rafe ya está dividido en dos, sí, que son pálido y oscuro. Entonces, cuando uno lo mira en sentido cefalocaudal, pues tenemos el rafe mesencefálico, aquí tenemos el rafe en el tercio póntico, ¿cierto? Aquí el rafe magno, y aquí ya lo dividimos en rafe oscuro y pálido, ¿sí? Y luego vamos a ver que ese es el que tiene esa implicación tan llamativa en la modulación endógena del dolor, ¿sí? Aquí tenemos el complejo, pues, esta sería la columna magnocelular o complejo magnocelular, esta la paramagnocelular y esta, pues, lo que sería la parbicelular, ¿sí? Y en el caso de los núcleos, ¿cierto? Pues aparecen, que no son núcleos, esto es un error, colículos faciales, ¿cierto? El núcleo olivar superior, los cuerpos trapezoideos que los vimos ahora rápidamente, y aparece ya los núcleos vestibulares, el superior, el medial, el lateral, ¿sí? De hecho hay uno que se extiende a más caudal, a nivel de casi el tercio superior del bulbo, que sería el espinal, ¿sí? O el inferior. Sí, entonces vamos a ver esas estructuras y hablamos un poquitín de ellas. ¿Sí? Entonces miren que aquí hay unos cambios macroscópicos, ¿cierto? Tengo los pedúnculos cerebelosos medios, un poco más pequeño ya, ¿sí? Y acá ya se abrió, miren que acá en esta estaba el cuarto ventrículo, ¿cierto? Estaba el cuarto ventrículo, estaban los pedúnculos cerebelosos superiores, pero aquí nosotros ya tenemos la apertura de ese cuarto ventrículo hacia lo que sería la fosa romboidea, ¿cierto? Pues obviamente esto ya, acá nosotros tendríamos pues propiamente el cerebelo. Y lo más llamativo a este nivel, pues es la aparición de lo que serían los colículos faciales, que aquí los ponen como si fueran unos núcleos, pero en realidad, ay carajo, pero en realidad no son núcleos, ¿no? Los colículos faciales no, los colículos son, cuando ustedes escuchan hablar de colículos, son como unos cacheticos, ¿no?
Por eso arriba estábamos mirando en la lámina cuadrigémica, teníamos los colículos superiores e inferiores. Aquí tenemos los colículos faciales, que básicamente son las fibras del séptimo par craneal que semienvuelven al sexto, ¿sí? Entonces miren aquí el séptimo par craneal, ¿sí? Perdón, el séptimo par craneal, ¿cierto? El facial, y él tiene una característica, Dios a veces parece ser caprichoso, ¿sí? Se tira hacia atrás, ¿cierto? Y luego esas fibras van a irse hacia adelante, ¿sí? Para emerger como séptimo par craneal, ¿sí? Entonces uno lo mira aquí en esta imagencita del principio, pues miren, aquí ustedes tienen el sexto, ¿cierto? Que es el abducen, y aquí un poquito más lateralcito, ¿cierto? Igual acompañado del octavo, esto se conoce como el ángulo pontocerebeloso. Sí, tenemos el facial y el intermedio, ¿no? Que hace parte de ese facial, que luego verán ustedes en la clase de pares craneales. Sí, entonces tengo ese. Entonces, aquí lo que es, digamos, llamativo es justamente eso, ¿no? Que las fibras del séptimo salen, se van hacia atrás, ¿sí? Se me envuelven el sexto, ¿sí? Forman este cachetico que es el colículo, ¿cierto? Por eso se llama colículo facial, ¿sí? Y luego se va hacia adelante para salir por su origen aparente. Aquí estaría el sexto, ¿cierto? Aquí estaría el séptimo y el intermedio, ¿sí? Entonces, por eso se llama nivel de colículos faciales. Hablemos del séptimo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Estoy siendo claro con lo de los colículos faciales? Sí, profe. Sí, profe. Bien, hablemos del séptimo. El séptimo es un par craneal motor, ¿cierto? Bueno, el séptimo par craneal en realidad tiene muchos componentes, pero cuando hablamos del facial, en su componente motor voluntario, ¿sí? Que está en el tercio inferior, pues obviamente es un núcleo colinérgico, ¿sí? Porque recuerden que la sinapsis, ay, regáleme, yo me cambio de posición que estoy cansado. La sinapsis neuromuscular es una sinapsis colinérgica, ¿sí? Y vamos a ver que este séptimo par craneal le va a dar inervación a todos los músculos de la mímica facial. Sí, es muy importante para la expresión facial. Ahora, tiene unas características, de todas formas, yo se los cuento aquí, pero ustedes lo van a ver luego en su clase de pares con la doctora Diana o con el doctor Lobato, no sé. Sí, tiene una característica muy importante, y es que uno puede dividirlo en tres. Voy a buscar una hojita que esté más vacía. No hay, creo que no más vacía esa. Aquí, ¿no? Entonces uno lo puede dividir entonces hacemos el dibujito de la cara, ¿sí? Hacemos el dibujito de la cara, ¿cierto? Entonces vamos a partirla en dos, ¿sí? Tenemos una hemicara, ¿cierto? O dos hemicaras mejor. Aquí los ojos, las cejitas y la frente. Sí, más o menos así. Y la característica, pues obviamente es que la corteza, ahí en el giro precentral, donde está la representación del homúnculo de la cara, pues va a mandar fibras, ¿sí? Y las fibras van a llegar al séptimo par craneal, que está aquí, que es este que estamos viendo, ¿no? En el facial. Y uno puede partir en tres, ¿sí? Uno puede partir ese facial en tres porciones. La porción cefálica, ¿sí? La porción cefálica recibe de forma bilateral, es decir, este hemisferio, digamos que este es el derecho, le da al séptimo derecho, pero también le va a dar al séptimo izquierdo, ¿sí? Y en el caso del izquierdo, también le va a dar al izquierdo, pero a su vez también le va a dar al derecho, ¿sí? Entonces, y estas a su vez, ¿cierto? Cada una por su lado le va a dar inervación a la frente del párpado superior hacia arriba, ¿sí? Mientras que esta porción inferior sí es contralateral, ¿sí? Es decir, esta viene acá, ¿sí? Solamente acá, y esta viene pues acá, ¿sí? Y estas van a dar ipsilateralmente a la porción de la cara del párpado inferior hacia abajo. Eso en términos parroquianos, ¿qué quiere decir? Que la inervación de la frente es dual, mientras que la inervación del párpado inferior de abajo es contralateral, ¿sí? Y eso tiene una implicación clínica muy importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona se lesiona, es muy difícil que usted lesione los dos hemisferios, ¿cierto? Entonces, generalmente, sí, la persona se lesiona un hemisferio, ya sea por un accidente cerebrovascular, por un trauma, por lo que sea, una lesión neoplásica. Entonces, usted lo que tiene es que, si sabemos que la frente es bilateral, pues entonces la frente
¿cierto? Digamos que son los ojitos, ¿cierto? La frente va a estar preservada. ¿Por qué va a estar preservada? Porque si lesiono este hemisferio, pues este sigue supliendo a las dos porciones de la frente, ¿sí? Mientras que la porción del párpado inferior hacia abajo sí se va a ver afectada. Entonces, eso hace clínicamente, ¿cierto? Semiológicamente, la diferencia entre lo que sería una parálisis central y una parálisis periférica. ¿Por qué? Porque por esta, digamos, organización que les acabo de contar, una parálisis central se caracteriza porque la persona tiene los músculos, digamos, de la expresión de la frente, ¿cierto? Preservada, ¿cierto? Usted le dice arrugue la frentecita y él puede arrugar la frentecita, pero de el párpado inferior hacia abajo sí se puede ver afectado. Digamos que en este lado se afectó el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Entonces esta persona tiene una desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Sí, pues obviamente es como tener un cauchito, usted tiene un cauchito con sus dos manos, si lo suelta de una mano, pues él se repliega hacia la mano que sigue haciendo, digamos, la extensión. Entonces la boca se desvía, ¿cierto? Y pues hay un borramiento de las líneas de expresión del lado enfermo, ¿sí? Entonces, esto es una parálisis facial central. Entonces, corra pues para el médico porque la cosa se puso grave, está sufriendo un accidente cerebrovascular o está sufriendo una lesión pues, de algún tipo. Sí, a diferencia de lo que sucede con la periférica se da por una lesión o ya sea del par completo, ¿cierto? ¿Sí? Del séptimo o del nervio. ¿Sí? Entonces, pues la lesión puede ser del nervio o puede ser en el tallo, sí, pero digamos es periférico en general, sí, pues digamos que la lesión del séptimo en el tallo es prácticamente imposible, pues de que esté sola. Si se lesionó el tallo y la formación reticular, aparte que tiene parálisis facial, pues va a estar en coma y va a tener otra cantidad de cosas, pero en general lo que se ve en la clínica, pues es esa parálisis facial que se conoce como periférica, ¿cierto? Entonces esta persona tiene la hemifrente comprometida, ¿cierto? Tiene adicionalmente, pues, una desviación de la boca hacia la comisura labial hacia el lado sano y tiene borramiento de las líneas de expresión de esa. Bueno, en general hay una paresia completa de la mi cara. Esto ya es una parálisis periférica, pero ese pues a diferentes aspectos, entre ellos, por ejemplo, el herpes, el estrés, lo que sea. ¿Ha sido claro hasta allí, muchachos? Sí, profe. Bueno. Entonces tenemos el facial, ¿cierto? Ya vimos los colículos faciales, tenemos el séptimo, tenemos los colículos faciales, tenemos el sexto, que no se me puede olvidar el sexto, ¿cierto? Entonces tenemos el sexto par craneal, que es el abducen, ¿cierto? Eso ya les había dicho a ustedes que va a ir a darle inervación al recto lateral, ¿sí? Entonces le da al recto lateral, sí, recuerden que el hemisferio derecho le va a dar el abducen, bueno, acá el abducen y el abducen sale la fibra que inerva el recto lateral, luego por conexiones hacia el fascículo longitudinal medio con el tercero y el tercero al recto medial de este lado, ¿sí? Que era lo que yo les decía que es un muy buen indicador de la semiología. Esto le sirve al residente, ¿no? De la semiología. Si la persona, por ejemplo, eso tiene que ser hay que hacer un buen análisis, pues no es que va haciendo de una, pero en general es un muy buen indicador de lateralización, ¿sí? Es una persona que tiene una epilepsia. Profe, ¿Sí? Dime, no, qué pena te interrumpí. ¿no dime? Es que no entendí ahorita lo del abduce en el dibujo que hiciste con lo del fascículo medial. Ya te explico. Entonces, mira este paciente. Esto es justamente lo que voy a responder a tu pregunta. Este es un paciente que está. No, yo no creo que esté tan feliz, ¿no? Hagámosle así. No, quedó bien. Este es un paciente que está haciendo una crisis epiléptica. ¿Sí? Una crisis. Y los ojos se van para este lado. Y su cabeza viró hacia este lado. ¿Sí? Su cabeza viró hasta ese lado. ¿Sí? Este es el hemisferio derecho y este es el hemisferio izquierdo. La pregunta es, por semiología, ¿dónde está el hemisferio? ¿Cuál es el hemisferio que está enfermo? ¿Cuál es el hemisferio que está generando actividad eléctrica? ¿Es este o es este? ¿Sí? Usted por semiología, ¿sí? Si el paciente está haciendo esta versión ocular, ¿sí? Que se vuelve oculocefálica, no solamente voltea los ojos, sino que también voltea
el cuello y la cabeza hacia ese lado, ¿sí? Hay un cuadro muy bonito, pero bueno, ese es otro cuento, pero hay un cuadro que llama La Transfiguración de Cristo y de Rafaelo, y allí hay una parte donde, lo que pasa es que no está tan bien dibujado, pero se ve claramente como el endemoniado, que parece ser un epiléptico en ese caso, hace una versión ocular, ¿sí? Entonces esta es la típica, eh, digamos, versión. Entonces usted tiene que saber, con su clase de neuro, usted tiene que saber responder si es derecha o es izquierda. Y aquí voy a responder a tu pregunta. Área 8 del hemisferio derecho. Área 8 del hemisferio derecho. Área 8 del hemisferio izquierdo. Sexto par craneal. Sexto par craneal. Pasa un chico o una chica guapa hacia este lado. Quiero seguirlo. Va hacia el lado, este es derecho, este es izquierdo. Va hacia el lado izquierdo. Es el abducen de este lado, del lado derecho. Perdón, el área 8 de este lado, que se proyecta al sexto de este lado. Y después de proyectarse al sexto de este lado, sale una inervación hacia el recto lateral de este lado, que es el izquierdo, ¿no? Entonces, este ojito se va hacia allá, ¿sí? Ahora, uno no disocia los ojos se van junticos. Prum. Aquí hay un núcleo que se llama paraducen, que es parte de la formación reticular. Esta es la línea media. Entonces llega, por conectividad, alcanza un fasciculito que hay aquí, que es el fascículo longitudinal medio, que ya hemos hablado mucho de él. Y él asciende hasta el tercero del otro lado. Y este tercero de este lado va a la inervación al recto medial de este lado. Y los ojitos se van juntos. ¿Sí? Se van juntos. Miren, entonces sigues el objeto. Ahora, el paciente que está haciendo una versión cefálica, ¿sí? En este caso, ¿sí? Recuerden que tú puedes tener dos tipos de crisis. Una crisis que retrae o una crisis que en el caso de, pues, perdón, una crisis, no, una lesión que retrae como un trauma, ¿sí? O una lesión que hiperactiva, como una crisis epiléptica, ¿sí? Entonces, en el caso de la crisis epiléptica, tú no tienes una alteración, tú lo que tienes es una hiperexcitación. Entonces, este lado, este paciente, por ejemplo, va a ser un viro de la cabeza hacia este lado, sí, una versión cefálica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hace una versión cefálica? Y ahí usted ya tiene que tener todos sus conocimientos de fascículos del tallo cerebral listos. Usted dice, primero que todo, por la acción del fascículo longitudinal medio. Hace que se coordinen los movimientos horizontales de la mirada. Pero también sé que participa el tecto espinal, el espinotectal y uno que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y entonces la persona, como está coordinado, coordina movimientos de ojos, cabeza y cuello, pues entonces el cuello también vira, la cabeza vira, y esta persona hace la versión oculocefálica típica de la epilepsia. Entonces, si mira hacia el lado izquierdo, usted sabe que el que está hiperactivo es el área 8 del hemisferio derecho. Entonces usted dice, esa crisis está cercana, o al menos tiene una semiología que está hiperactivando el área 8 del hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque la persona es una versión cefálica hacia la izquierda y este es el esquema de organización de esos pares craneales. Ahora, si la lesión no fuese de hiperactividad como en la epilepsia, sino que fuera una lesión corrosiva, es decir, un trauma craneoencefálico, entonces, ¿qué pasa? Se da todo lo contrario. Los ojos se van hacia este lado de acá. ¿Por qué? Porque queda predominando la actividad del hemisferio izquierdo, que es el que se preservó. Sí, entonces siempre va a ser contralateral. ¿Está claro? Sí, profe, entonces en ese dibujo, bueno, en el dibujo que tenías ahorita, si seguimos con que el problema sigue siendo, digamos, el lado derecho, que pues es el que no está funcionando, sería que todo va a ir al lado izquierdo. Pero recuerda que en el caso de la epilepsia no es que no esté funcionando, es que está hiperactivo. No, en el segundo caso, profe. Sí, claro, se desvían hacia el otro lado. Claro, porque es más o menos lo Ok. mismo. Hazte cuenta, yo siempre, cuando estamos en clase presencial, siempre hago el ejemplo, ¿no? Saco una compañerita de ustedes, sí, tiene unas piernas largas, ¿no? Tim, compañerito. Y entonces lo tomo yo de una mano, vamos, una cabecita aquí. Yo lo tomo de una mano, ¿sí?
son las manos, pues, Aquí lo toma de una mano uno, ¿cierto? Y aquí lo toma de una mano el otro. ¿Sí? Este ala para allá, este ala para allá. ¿Sí? En el caso de la epilepsia, ¿cierto? Digamos que no aplica, pero en el caso, digamos, de las lesiones traumáticas, ¿cierto? Las lesiones corrosivas, si yo quito este, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde se va este muñequito? Hacia acá. Sí, porque este sigue hablando. Entonces, por ejemplo, en el caso del facial, ¿cierto? Tenemos que en el caso del facial la boca se desvía hacia el lado sano, porque el sano sigue hablando, ¿sí? Igual en este caso de los ojitos, ¿cierto? Si dijimos que derecho tira hacia este lado, ¿cierto? Izquierdo tira los ojos hacia este lado. Si hay hiperactividad de este lado, pues entonces los ojos hacen este movimiento. Pero si se lesiona, ¿cierto? Entonces predomina la actividad de este y los ojitos se van hacia el otro lado. Sí, es esto mismo, pero al revés. Sí, esto mismo al revés. Eso aplica para todo. Igual para el 12º par craneal. Luego lo vemos que la lengua se va hacia el lado enfermo o la úvula. Eso siempre, digamos, eso puede cambiar el sentido si lo que estamos haciendo es, digamos, alando o si estamos empujando, por decirlo de algún modo, ¿sí? Si mi actividad es hacia un lado o hacia el otro, pero básicamente siempre va a estar lo mismo, ¿sí? Es la sinergia de los dos, digamos, heminúcleos, de los dos núcleos mejor, sobre una misma estructura, ¿sí? Entonces la lesión de uno me va a generar, ¿cierto?, que haya una hiperactividad del que se preserva o se refleje la actividad del que se preserva. ¿Es claro? Sí, profe. Y yo, por ejemplo, ¿cómo sé cuándo es por hiperexcitación o por inhibición? Si tengo solamente al paciente. Ya, lo que pasa es que hiperexcitación solamente es epilepsia, ¿sí? O sea, yo no sé si, pero no creo que haya otra patología en la cual haya una hiperactividad de la estructura. Es epilepsia. Sí, el resto de lesiones, un tumor, un accidente cerebrovascular, un trauma, una esclerosis, lo que sea, lo que genera es una disfunción, una hipofunción, no una hiperfunción. ¿Sí? Sí, profe, mi pregunta es que si yo tengo, digamos, al paciente, digamos, la boquita así está hacia un lado y yo solo veo al Ajá. paciente, ¿cómo sé si es por esa hiperexcitación, por una epilepsia o es porque tiene inhibido? Ya, lo que pasa es que en el caso de la epilepsia aplica para los movimientos oculares, ¿sí? En el caso de la epilepsia no se da la parálisis facial. La parálisis facial se da ya en el caso de una lesión traumática o un accidente cerebrovascular, ¿sí? Este caso de la epilepsia aplica solamente para los movimientos oculares, ¿sí? Entonces, tú ves que hay una versión cefálica, ¡prum! Entonces ya sabes, eso te da un índice lateralizante para el caso de la epilepsia. Pero en el caso digamos que el caso de la epilepsia, o no es un buen indicador, digamos, en términos semiológicos, no es un buen indicador mirar si hay una torsión de la boca o no, porque en realidad es muy frecuente, ¿sí? Ahora, ¿por qué, entre otras cosas, por qué es tan infrecuente? Porque lo que es más elocuente, mejor, es la musculatura de las manos. Entonces, por ejemplo, las manos sí pueden ser un buen indicador de lateralización de la epilepsia, pero eso lo podemos ver más adelante, ¿sí? Y ahora, ten en cuenta que son sectores diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el giro precentral, ¿sí? Acá está el área 8. Entonces, esta es muy buena semiología, ¿por qué? Porque, por ejemplo, crisis del lóbulo temporal se extiende hacia este lado. Entonces, la primera manifestación, así como grande a nivel motora, es la del área 8, ¿sí? La del área 8. Generalmente, cuando se activa el área, bueno, hay casos. Este fin de semana había un caso diferente, pero generalmente cuando se activa o se irrita, ¿cierto? En términos de la epilepsia, el giro precentral, la persona está haciendo ya es una crisis tónico-crónica, una crisis motora bilateral, es el término real, que es lo que ustedes conocen comúnmente como una convulsión, que es que la persona tiene ese movimiento bilateral del cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso esto no es muy bueno lateralizando, digamos, no es totalmente lateralizante, esto sí es muy lateralizante. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces tengo, ¿cierto? Los colículos faciales, ya dijimos que eran la fibra del sexto, del séptimo semienvolviendo al sexto, ¿cierto? Tenemos el núcleo olivar superior, ¿sí? Que no lo hemos visto, ¿cierto? Vamos más ahí el complejo olivar, ¿cierto? Existen las olivas inferiores, complejo olivar inferior y el núcleo olivar superior.
el núcleo olivar superior, ¿sí? Se ha relacionado predominantemente con ay, carajo, espérame un segundo. ¿Qué le pasó a esto? Una pregunta. Sí, dime. Qué pena, no te he escuchado. Ah, se me fregó esto. Claro, lo de la bilateralización. Espérame un Lo segundo. último. Vale. Espérame. Que no sé por qué me... ¿Qué me dijiste así? Y lo último que explicaste, la bilateralización, bueno, eso no me quedó muy claro. ¿En epilepsia? Sí, profe. Ya te lo explico. Voy a hablar del complejo olivario inferior y me quedan 9 minutos. Y, y te respondo. Entonces tenemos el núcleo olivar superior. Entonces yo tengo un complejo olivario inferior que está en el bulbo, ¿sí? Ahí, por eso están las olivas, ¿cierto? Si uno mira esta imagen, tengo las pirámides y tengo las olivas. Este es el complejo olivario inferior. Pero aquí a nivel del tercio inferior del bulbo también hay un núcleo olivar superior, pero ese núcleo olivar superior, a diferencia de lo que sería el complejo olivar inferior, que tiene más un rol, digamos, en la coordinación y en la integración de actos motores y actos cognitivos, por ejemplo, es un centro integrador, particularmente motor. Ese complejo olivar inferior tiene una relación predominantemente con la audición, ¿sí? Ahora, no es que escuche propiamente, sino que parece que es digamos, una vía, un bypass, por ejemplo, no, un bypass, no, una vía paralela para lo que es la información auditiva y que sobre todo va a ejercer movimientos de acomodación. Entonces, cuando ustedes vean oído interno, se van a dar cuenta que en el caso del oído interno hay células ciliadas internas, ¿sí? Que son propiamente las células de la audición, pero también hay células ciliadas externas y estas células ciliadas externas lo que hacen es generar microajustes, ¿sí? Microajustes. Entonces, lo que se sabe es que este complejo o este núcleo olivar superior, por ejemplo, ¿cierto? Participa justamente en la regulación de los entornos mecánicos de las células ciliadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede generar inhibición, ¿sí? Entonces puede generar inhibición frente a ruidos fuertes o puede generar ajustes mecánicos, ¿sí? Y una de las características que se sabe es que cuando se afecta este núcleo vestibular, aparece, por ejemplo, algo que, pero este complejo, este núcleo olivar superior, aparece algo que es el tinnitus. Sí, el tinnitus. ¿Por qué? Pues justamente porque hay una desacomodación o un microajuste. Ahora, este núcleo olivar inferior puede participar en la integración de los movimientos del oído, de los movimientos visuales, ¿cierto? Y de la cabeza y el cuello, justamente con lo auditivo. Entonces, por ejemplo, cuando a uno lo chiflan, ¿no? Cuando uno lo chiflan, hay una integración de los movimientos de la cabeza, el cuello, ¿cierto? Y los ojos. Y en esa integración puede participar justamente ese núcleo vestibular, ¿sí? Entonces, pero núcleo olivar superior, ¿sí? Entonces, como les iba diciendo y aquí resumiendo, pues tenemos entonces los colículos faciales, entonces hablamos del séptimo, ¿cierto? Hablamos del sexto, que ya lo vuelvo a explicar rapidito, para explicar lo de lateralización. Tenemos el núcleo olivar superior, ¿cierto? Que dijimos que hacía parte de la vía auditiva, pero no es justamente un núcleo para escuchar, sino que es un núcleo para generar microajustes, ¿cierto? De las células ciliadas internas y también para integrar información auditiva con, por supuesto, los movimientos de la cabeza, el cuello y los ojos, que es lo que hace pues que uno generalmente gire a mirar hacia el lado donde viene el estímulo auditivo. Voy a terminar aquí los núcleos vestibulares y paso a explicar la lateralización. Cuerpos trapezoideos en parte de la vía auditiva, ya lo vimos, ¿cierto? Y tenemos el núcleo vestibular superior, ¿cierto? Núcleo vestibular medial y núcleo vestibular lateral. Habíamos visto este superior también en el tercio medio, ¿sí? Y ellos van a estar, ¿sí? Localizados acá, digamos, en esta porción como dorsolateral. Muy importantes estos núcleos vestibulares, como su nombre lo indica, pues obviamente para lo antigravitatorio, ¿sí? Lo antigravitatorio, ¿sí? Entonces, obviamente va a haber una conexión entre lo que sería el oído interno,
¿cierto? El oído interno tiene una parte auditiva, pero también tiene una parte vestibular. Es horrible, las alteraciones del oído interno son horribles. ¡Pum! Y estas conexiones hacia los núcleos vestibulares. Esto lo vemos bien en cerebelo, pero se los voy a contar una vez. ¿Cuál es la función? Hay varias funciones, así rápidamente, para que eso lo ampliemos en cerebelo. Una, obviamente, relevar hacia arriba, hacia el tálamo y el tálamo a la corteza, pues para yo ser consciente de la información vestibular. Sí, no es lo mismo si yo estoy acostado, ¿cierto? Que si estoy de pie, por ejemplo, ¿cierto? Y esa información que está sensando la cabeza, obviamente va hacia el núcleo vestibular, entonces, y el núcleo vestibular es el tálamo y el tálamo hacia la corteza. Entonces, una de las funciones es justamente informar a la corteza. ¿Sí? Es un papel informativo consciente. Otro, ¿cierto? Cortico aquí, pequeñito, ¿cierto? Integrar con el tercero, con el cuarto y con el sexto, ¿cierto? Los colículos superiores y la musculatura del cuello. ¿Es para qué? Ahora de nuevo, para coordinar los movimientos de la cabeza, el cuello y los ojos, ¿sí? Entonces, lo que yo le decía a usted la otra vez, usted gira la cabeza, ¿cierto? Y así como gira la cabeza, los ojos se van con la cabeza, el cuello se va con la cabeza, ¿cierto? Pero esto, ¿sí? La primera eslabón de esta cadena, pues es el oído, porque el oído es quien informa hacia qué lado giró, ¿sí? Entonces los núcleos vestibulares son importantísimos y imprescindibles en esa coordinación de los movimientos de cabeza, cuello y ojos. Por eso cuando uno tiene una enfermedad del oído interno, pues aparece, usted siente que es el vértigo, ¿no? Que el mundo le da vueltas, pues porque es un líquido, ¿sí? Es como que usted cogiera un tarrito, ¿sí? Y mueve el líquido. Entonces cuando mueve el líquido, lo que están haciendo, ¿cierto? El tallo cerebral y la corteza y demás, es sensando justamente ese movimiento. Usted sensa ese movimiento. Es como cuando si usted coge a un niño y le dice que dé vueltas, que dé vueltas, que dé vueltas, que dé vueltas, y luego lo detiene, cuando usted lo detiene y le dice que abra los ojos están haciendo nistagmus, están de un lado para otro. ¿Por qué? Porque a pesar de que el niño ya paró, que es el termo, el agua se sigue moviendo y entonces está conectado con los núcleos vestibulares, con los movimientos oculares y entonces aparece esto y la corteza también ve que todo le está, que el mundo está dando vueltas, ¿sí? La otra, ¿cierto? Que integra al cerebelo y integra de nuevo a los núcleos vestibulares y a la formación reticular, es los reflejos extensores. Sí, reflejos extensores, esto lo vemos luego en cerebelo. Por ejemplo, cuando usted se está quedando dormido en el puesto, ¿sí? Entonces el cuello es un cuello como muy grande. Se está quedando dormido, ¿no? Sí. Se está quedando dormido ahí en la clase, ¿cierto? Y de un momento a otro genera un reflejo extensor del cuello, ¿no? Lo que uno le llama pescar. Sí, entonces son reflejos extensores. Entonces, de estos núcleos vestibulares, ¿cierto? Sus características, digamos, importantes son justamente eso, ¿no? Que tienen una relación con la conciencia hacia arriba, hacia la corteza, ¿cierto? La coordinación de los movimientos de cabeza, cuello y ojos. Y otro inconsciente que es el de garantizar antigravitatorios. ¿Sí? Antigravitatorios también puede ser para miembro superior, no se va a caer y uno no pone las manos atrás, no, uno tiene las manos, eso está mediado por los núcleos vestibulares. Entonces, terminando esta parte, bueno, voy a responderles porque yo creo que ya se me acabó el tiempo, quedan 2 minutos. Vamos a dar formación reticular el miércoles. Y voy a dejar una tareita chiquita aquí con este fascículo reticuloespinal. Bueno, con los fascículos reticuloespinales, que es el único. Todos los fascículos ya los vimos. Sí, aparece este que me gusta mucho y lo voy a poner. Voy a explicar, bueno, resumiendo, en esta última parte vimos colículos faciales, vimos el séptimo, vimos el sexto, vimos el núcleo olivar superior, ¿cierto? Que vimos que tenía que ver con información auditiva, pero que no escucha, sino que tiene que hacer microajustes, ¿sí? E integra movimientos auditivos con movimientos de cabeza, cuello, información auditiva con movimientos de cabeza, cuello y ojos. Quedó pendiente en la formación reticular, qué chévere. Núcleos vestibulares, ¿cierto? Y leímos las 3 funciones. Cuerpos trapezoideos que hacen parte de la vía auditiva, ¿cierto? Y tenemos los núcleos propios del puente, ¿cierto? Nos falta ver esto. Dentro de los fascículos aparecen los fascículos reticuloespinales, ¿sí? Que son los que les voy a dejar de tarea. Reticuloespinales. Bien. ¿Quién fue la chica que me preguntó? Yo, profe. ¿Cómo te llamas tú? Natalia. ¿María? Natalia. ¿Natalia qué? Sí. ¿Natalia qué?
Natalia Forero, profe. Forero. Natalia, tú la próxima sesión, el miércoles, me vas al capítulo que está después de bulbo, que es el fascículo del sistema de fibras del tallo cerebral, y me lees los fascículos reticuloespinales, el ponto retículo espinal y el bulbo retículo espinal. Y nos cuentas de qué se tratan, ¿vale? Y voy a contestarte de una vez tu pregunta. Vale, Bien, profe. esos corticos son así, no como un parrafito. Te voy a explicar de nuevo, y aquí terminamos. Área 8 del hemisferio derecho. Área 8 del hemisferio izquierdo. El área 8 del hemisferio derecho va al sexto izquierdo, porque tenemos, ¿cierto? Dos sextos, por eso son pares craneales, ¿no? Sexto derecho y sexto izquierdo. El sexto izquierdo, la inervación al recto lateral del ojo izquierdo, y el ojo se va hacia la porción lateral, ¿sí? Pero uno no se queda acá, es decir, uno no mira, ¿cierto? Si uno, bueno, a menos que tenga un problema, pero uno no se queda así con el otro ojito aquí en la mitad, ¿no? Eso sería pues, bastante como extraño, ¿cierto? No,